Ok, comenzamos con esta explicación. La, la idea central que tiene es que puedan hacer la tarea, el ejercitario en sí, pero en ningún momento yo voy a desarrollar ningún ejercicio, sino que les voy a indicar nada más qué conceptos deben manejar y qué propiedades tienen que saber. ¿Okay? Primeramente vamos a trabajar álgebra, que en su área o en su parte de factorización. ¿Okay? Entonces, evidentemente vamos a hablar de la definición, que es el álgebra es la rama de la matemática que estudia la cantidad considerada del modo más general posible, ¿verdad? La notación algebraica, que está dada por símbolos usados en álgebra para representar las cantidades, ¿verdad? Y esos símbolos son números y letras. Bueno, dice, los números se emplean para representar cantidades conocidas y determinadas. Y entonces, cuando yo ya conozco y sé qué valor tiene una cantidad, puedo ver y conocer, entonces es un número. Ahora, cuando hablo de letras, dice lo siguiente: las letras se emplean para representar toda clase de cantidades, ¿okay? Ya sean conocidas o desconocidas. Bien. Esta parte es lo que van a identificar en la guía, ¿verdad? En el ejercitario, cuando les estoy expresando o les estoy presentando la parte de valor numérico, ¿sí? Que es la primera parte. Bueno, dice, las cantidades conocidas se expresan por las primeras letras del abecedario. Esta parte, gente, yo realmente considero que es una de las más importantes cuando hablamos de la manera de identificar cantidades conocidas, o representar, mejor dicho, cantidades conocidas y cantidades desconocidas. Entonces, las cantidades conocidas se representan casi siempre con las primeras letras del abecedario: A, B, C, D, E, F, G, ¿verdad? Las primeras letras del abecedario. Las cantidades desconocidas generalmente se representan o las representan las letras que están al final del abecedario, ¿verdad? Entonces las cantidades desconocidas las representan las últimas letras del abecedario, ¿sí? Eso es muy importante y que pueda aclararles de esta manera. Entonces, la primera parte habla un poco del álgebra y lo que hace o lo que van a trabajar en el ejercitario específicamente son las 4 operaciones fundamentales de la aritmética en sí: suma, resta, multiplicación y división, pero que aplicadas al álgebra, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene el álgebra? El álgebra es una combinación entre números y letras. Bien. Bueno, dice, la clasificación de las expresiones algebraicas. Voy a dejar nomás ahí y voy a hablar de clasificación de las expresiones algebraicas. Vamos a hablar de dos términos fundamentales. Cuando digo términos, me refiero a cómo se expresa, cómo se dice y cómo van a entender ustedes. El primero es monomio. El segundo, polinomio. Son dos palabras. La palabra en sí, monomio, hace referencia a una expresión algebraica que consta de un solo término. ¿Ok? Como dice 3 a la A negativo 5B x2y sobre 4n3. Esto en realidad era, creo que x al cuadrado y sobre 4n al cubo, algo así creo que era esta expresión. Entonces recuerden siempre que una expresión que esté indicando una división o un producto entre sí es un solo término, ¿sí? Entonces una expresión que esté indicando un producto o una división es un solo término, por ende es un monomio. Y obviamente una cantidad única, ¿verdad? Por ejemplo, digo ABC,
todo junto, entonces esto significa que son un solo término y además es positivo. Si digo negativo m al cubo n sobre 5, por ejemplo, estoy indicando un solo término. ¿Por qué? Porque en ningún momento dije, como el ejercicio que está después, como el ejemplo, dice a más b. O sea, no dije x al cubo más 5m cubo y menos z más q, qué sé yo. Todos los términos que estén entre sumas y restas se llaman polinomios. Todos los términos que solamente tengan un signo positivo o un signo negativo y se exprese en un solo término se llama monomio. Cuando yo tengo sumas y restas seguidas o una sola suma y una sola resta, entonces estoy hablando de polinomios. ¿Sí? Dice, polinomio es una expresión algebraica que consta de más de un término, como a más b, a más x menos y otros. Luego tenemos binomio de un polinomio. ¿Ok? O sea, binomio es un polinomio que consta de dos términos, como a más b, x menos y, a cuadrado sobre 3 menos 5mx a la cuarta sobre 6b cuadrado. Ven que está este número así detrás de la letra S, entonces eso significa que es un exponente. Esto es por la manera en que copia el texto el Microsoft Whiteboard. No sé si se pronuncia así, pero bueno, me salió. Entonces, por esa manera. Entonces, cuando yo tengo solamente dos términos, significa que hay dos. Un término puede ser positivo y después está la resta, o el primer término es negativo y el segundo es negativo, los dos pueden ser menos tranquilamente. La cuestión es que solamente van a haber dos términos. Si yo tengo tres términos, entonces estoy hablando de un trinomio. ¿Okay? El trinomio es un polinomio que consta de tres términos, ¿verdad? Entonces, primero, segundo y tercer término. En este punto tienen que atender bien porque hay veces que generalmente los términos deben estar ordenados, ¿okay? Y para ordenar los términos se tiene en cuenta la parte literal. Es decir, las primeras letras casi siempre van al inicio de la expresión y hay otras veces que la condicionan otras. Por ejemplo, si tengo mx, entonces varios términos tienen mx, hay que ver si se quiere ordenar respecto a la x o respecto a la m. Entonces atender toda esa parte es muy importante. Luego, valor numérico, ¿verdad? Dejar ahí. Valor numérico de las expresiones algebraicas es el resultado que se obtiene al sustituir por letras, o sea, dice, al sustituir las letras en sí tienen condiciones. Por ejemplo, sería A es igual a 2, B es igual a 7, C es igual a negativo 1/3, qué sé yo, no importa. La cuestión es que hay condiciones para esas letras. Y si dice hallar el valor numérico de la expresión algebraica, significa que esos números que representan a las letras son los que van a reemplazar donde diga las operaciones que se deban calcular con esas letras. Entonces eso es lo importante en esta cuestión del valor numérico. ¿Okay? Bueno, seguidamente la misión acá con esto es que ustedes manejen todas estas expresiones y sepan realizar operaciones. Esas operaciones son suma, voy a indicar aquí, operaciones son suma y resta de expresiones algebraicas. Deben de saber también hacer multiplicar y dividir expresiones algebraicas.
Y para ello hay condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero deben atender los signos. Segundo y fundamental también es que para sumar, o sea, para multiplicar dos o más cantidades de igual base, sus exponentes se suman. Por ejemplo, y acá voy a usar un lapicito. Por ejemplo, cuando tengan que, a ver aquí, si tengan que hacer, vamos a suponer, a la m más 1 por paréntesis a cuadrado más 3am, ¿verdad? Por ejemplo, o x, m, no importa. La cuestión es acá tengo un término que le está multiplicando a otro. ¿Cómo se resuelve? Y acá es donde generalmente suelen tener dudas. Si yo tengo un solo término por los términos de un paréntesis, voy a obtener dos respuestas en este caso, porque tengo dos términos, primero, segundo, y aplico la propiedad distributiva. Entonces, sería a la m más 1 por a cuadrado, me va a quedar a, porque es la misma base, a la m más 1 más 2, porque sumo los exponentes, ¿ok? Por las propiedades. Ustedes deben de saber reconocer, tienen que saber la regla de los signos, que es más por más por menos por menos, por ejemplo. Tienen que saber aplicar la propiedad distributiva, tienen que saber que reconocer cuando las bases de los términos que yo estoy multiplicando son iguales, los exponentes se suman. Si yo estoy multiplicando. Si estoy dividiendo, si las bases son iguales, los exponentes se restan. Entonces toda esa parte tienen que saber, ¿verdad? Más por más 3a m más 1 más 1 m, que tiene que quedar porque ni modo que desaparezca, ¿verdad? Entonces aquí mi respuesta va a ser a la m más 3 más 3a a la m más 2 m. ¿Ok? Atiendan muy bien cuando es base y cuando es exponente, ¿sí? Entonces esto sería 3am, es un término. A es un solo término. Como veo que están por y hay paréntesis, tengo que aplicar la propiedad distributiva. Recuerden toda esa parte, ¿sí? Bueno, luego no es mucho lo que deben de saber, ¿verdad? Van a tener que usar, pueden usar su calculadora, tienen que ser muy ordenados en la parte de valor numérico cuando reemplazan esos valores. Entonces ahí tienen que atender mucho para poder hacer eso, ¿verdad? Cuando reemplazan esos valores, atender los signos de agrupación y demás y reemplazar correctamente esos valores. Entonces, teniendo en cuenta todas estas definiciones de las cuales les estuve hablando, creo que algunas que otras condiciones de las reglas de los signos, saber aplicar signos de agrupación y demás, yo creo que no van a tener mucho problema, no van a tener problema en desarrollar el ejercitario que compartí con ustedes en la plataforma. Así que tienen un mes para poder resolver esos ejercicios y nada, eso es todo. Espero que les haya servido esta aclaración y nos vemos pronto.